contexto integral. ¿Y por qué? Porque hace unos años tuvimos un paralelismo muy similar con la OPAT. Y también en la OPAT decían, no estamos pidiendo datos sensibles, también en la OPAT decían, la ley nos faculta para pedir todo esto, incluso un jerarca, el de seguridad pública, en audiencia con la comisión de aquel momento que llevamos adelante, nos dijo, yo no ocupo ley, yo interpreto la ley como yo lo necesito y ahí está la base de datos a casa presidencial. Todo esto te lo pregunto, diputado, porque lo que está pasando con el Banco Central debe analizarse a profundidad. ¿Cómo lo están viendo usted a título personal, su bancada, el Partido Unidad Social Cristiana y en general la Asamblea Legislativa? ¿Ya tomó la importancia que merece o está en este momento, pues, obviamente resolviendo otros temas, pero tratando de asimilar todo lo que está pasando con el Banco Central? Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, pues un tema sumamente complejo y yo creo que quizá no sea dimensionado de la forma en que tiene que dimensionarse. Nosotros como diputados incluso creo que estamos entrando un poco tardío y eso hay que hacer un mea culpa a nivel de Asamblea Legislativa y usted que tiene la experiencia de haber pasado por acá sabrá cómo son los ritmos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, Considero que como Asamblea también hemos estado discutiendo una agenda bastante importante, pero hay un pilar fundamental que a la Asamblea Legislativa como primer poder de la República no se le puede olvidar y es el ejercer el control político. Uh -huh. El Banco Central viene desde hace varios años tomando decisiones de forma inoportuna en esta línea respecto al tema de la protección de datos de los y las costarricenses. Y surge esto, ¿verdad?, a través de una denuncia pública que se le hace a doña Rocío Aguilar en su condición de jerarca de la SUGEF. Y entonces, en esa línea es que el país se da cuenta, ¿verdad?, que el Banco Central venía recolectando estos datos. Justamente cuando sucede eso, se presentan dos acciones de inconstitucionalidad cuando vemos ese criterio de la Procuraduría que dice que las cédulas de identidad y otros datos no son datos sensibles. Y desde la Asamblea Legislativa, a partir de una moción de la diputada Katia Cambronero para traer la comparecencia el pasado jueves, se abre la investigación respectiva porque evidentemente la ciudadanía, más allá del tema de la recolección de datos, merecía respuestas. Merecía respuestas en el marco que el Banco Central nunca salió en una comparecencia a darle una certeza al país de qué es lo que estaban haciendo con estos datos, cuáles son esos alcances de esos datos. Entonces, diputados y diputadas, en el uso de nuestras facultades y potestades, es que hemos dado inicio a esta investigación porque ya es un expediente en la comparecencia, con la comparecencia recibida el jueves pasado, ya es un expediente y damos inicio a una investigación a fondo, porque acá hay muchísimas aristas que usted ha venido tocando con ese resumen que nos hacía, desde términos constitucionales hasta a nivel institucional, hasta el criterio jurídico y evidentemente está el criterio político que también resulta ser muy importante. El cuestionamiento que yo hago de forma inicial, ¿verdad? Es un cuestionamiento a nivel jurídico eh, en el marco de si efectivamente el Banco Central está facultado para pedir esta información de forma no anonizada, es decir, de forma explícita. Jonathan Prenda Rodríguez, como nombre y apellido, con cuentas de ahorro, depósitos, aplausos, cuáles son sus deudas. Y también, más preocupante, el grado de vulnerabilidad, como efectivamente se evidenció en la comisión, de quiénes son los que están manejando estos datos y la seguridad de esos datos, ¿verdad? Tenemos un tema que involucra a diferentes instituciones, no solo los bancos privados, también la banca pública, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Tributación Directa de este país, la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Jonathan, dígame usted qué no puede hacer usted con los datos de tres instituciones tan importantes, ¿verdad? En el marco de con números de cédulas, nombres y apellidos. Entonces, en esa línea hemos iniciado una investigación que no nos genera esa confianza de que por un indicador a nivel de materia hidrológica, usted pueda o se excuse para recabar todos esos datos de los costarricenses. Totalmente de acuerdo, diputado, porque, a ver, primero se excusaron y se escudaron en que la ley orgánica del Banco Central los facultaba. Después tomaron como escudo la ley de estadística, producto de la ley de incorporación a la OCDE, y también se escudaron por ahí.
también dijeron que constitucionalmente se podía, porque no son datos sensibles, como decía la Procuraduría, y también ahora salen diciendo que el escudo es el Fondo Monetario Internacional. El día viernes, don Rubén Hernández, el constitucionalista, nos hacía un señalamiento muy básico del derecho y muy lógico y obvio, que es que ningún organismo internacional puede solicitarle a un ente nacional brincarse la Constitución y brincarse la ley con tal de asimilar lo solicitado y dar información pues pertinente. Obviamente, cada organismo internacional da las necesidades y en el marco de la legalidad, pues se hace hasta donde se puede, porque después se le dice simplemente hasta aquí podemos porque la ley lo protege. El tema es que nos hacía la referencia el constitucionalista Hernández que el problema no está necesariamente en Carlos Felipe García Molina, cédula tal, sino en los datos que generan el perfil socioeconómico, que eso sí es un dato sensible y a partir de ahí se hace un expediente digital con el nombre suyo, con información de tributación de la caja, financiero y quién sabe cuánta otra institución más, porque vamos a seguir viendo si es bueno seguir jalando el mecate, así hicimos en aquella época LOPAT, y salió toda la institucionalidad pública a la cual habían pedido información. Ese dato sensible es el problema, diputado. ¿Cómo lo ven? Y ahora usted hacía una referencia al inicio de que producto de los tiempos de la Asamblea no se ha dimensionado tal vez necesariamente la grandeza del problema, pero ¿cómo lo están viendo al interno de las fracciones? ¿Cómo lo están, ya después de haber escuchado el jueves el problema en la comisión, cómo lo están asimilando? Tal como usted lo estaba señalando, Jonathan, evidentemente es un tema sumamente interesante el juego, ¿verdad? A nivel discursivo, porque evidentemente, ¿qué puede usted hacer con 373 datos a partir de la construcción de un perfil socioeconómico de una persona? Es que una cosa son los datos aislados, otra cosa son los datos en conjunto y otra cosa es efectivamente el uso que yo pueda hacer de esos datos. Y acá estamos en dos temas sumamente importantes que voy a tocar antes de responder la pregunta con la que usted me estaba hablando. Efectivamente, OCDE y el Fondo Monetario Internacional pueden hacer recomendaciones. Y esa fue la crítica puntual que yo le hice al señor presidente del Banco Central en el marco de que efectivamente, si usted para construir ese indicador necesitaba una ley especial que lo facultara. ¿Por qué? Porque usted, como diputado del periodo 2018-2022, que aprobó el ingreso de Costa Rica a la OCDE, hubo que aprobar 22 comités y una agenda legislativa para adaptar el marco legal del país. Sí, entonces, acá usted puede brincarse una barrera legal y como usted dice, yo llego hasta acá. Pero si para construir un indicador que el Fondo Monetario Internacional lo está pidiendo, hay que venir al Congreso a construir una ley especial, porque estos son los dos mecanismos, bajo consentimiento de los titulares o con una ley especial que diga al Banco Central necesitamos los datos de las personas no anonimizados de forma explícita para construir determinado indicador que requiere 38 votos facultados por el Congreso son otros 100 pesos, ¿verdad? Y esa es la discusión en torno a la forma en la que se están haciendo uso de los datos. A mí me parece que la comparecencia fue una comparecencia bastante fructuosa. Por ahí el diputado Nicolás Alvarado hizo aseveraciones sumamente despectivas dentro del marco jurídico. También vi el diputado Alvarado Muñoz externando su preocupación. Otros diputados y diputadas que no somos miembros de la comisión nos aproximamos. La diputada Katia Cambronero, la diputada Andrea Álvarez, que incluso fue quien presentó la moción de crear el expediente. Este servidor como su jefe de fracción, el jefe de fracción de Liberación Nacional. Y vamos a buscar también el criterio técnico de personas que han estado vinculadas al sistema financiero, al Banco Central, pero que no comparten la tesis o el escudo a nivel de gestión de esas personas que están ejerciendo, ¿verdad? Ese criterio en la rectoría en este momento. Evidentemente, y procederá, yo creo que la Comisión de Ingreso y Gasto Público está en toda la voluntad y disposición de avanzar fuertemente con este tema dentro de la agenda y poder continuar con la investigación, ya sea de forma extraordinaria. Usted vio que incluso la comparecencia se redujo porque no alcanzaron los tiempos para poder hacer las preguntas, pero
hay muchísimo que hilar, incluso también el precedente peligroso, don Jonathan, a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, que la Junta Directiva abrió una investigación en auditoría interna. Acá me parece que también hay que sentar responsabilidades de las instituciones bajo qué esquema, incluso si el Banco Central amedrentó o amenazó a los bancos privados para que le hicieran llegar esa información. O sea, acá hay precedentes y a nivel de responsabilidad que hay que buscar sentarlos a todo nivel y espacio, donde evidentemente nosotros como fracción ya veníamos haciendo, exponiendo las preocupaciones de forma aislada, pero este esquema de gobernanza de involucrar a la ciudadanía, a la sociedad civil, son muchísimos los ciudadanos y sectores que también han estado inconformes con el actuar del Banco Central. Entonces, en esa línea, más allá de fracciones políticas, es un tema que involucra a todos los y las costarricenses porque son los datos de ustedes los que están recolectando, ¿verdad? Entonces, en esa línea, involucrar a todos los sectores desde la sociedad civil y las fracciones políticas acá representadas. Diputado, lo que se percibe fuera de la Asamblea es que precisamente como usted decía, los tiempos y los múltiples temas del Congreso generaron una decisión del Pleno que fue abrir una investigación dentro de una comisión que tiene múltiples temas. Por la magnitud que usted está ya dimensionando y que lo tiene claro, ¿no era mejor abrir una comisión especial que se especializara en esa problemática? Abrirla dentro de una donde hay 15, 20 expedientes más y que van a seguir saliendo, porque es la comisión que se encarga de hacer el balance político del Ejecutivo. A mí me parece que la comparecencia del jueves fue un tema sumamente importante, ya que la ciudadanía por primera vez tuvo respuesta por alguien del Banco Central en el marco de una comparecencia. Ese es un primer paso sumamente importante porque ellos han abordado esta situación a punta de comunicados de prensa donde efectivamente eh, mencionan, algunas cuestiones. O por ejemplo, la tasa monetaria, ¿verdad? Con el tema del dólar, que también es un tema que ha tenido su discusión, diferentes sectores que han mostrado su preocupación. Entonces, ese primer paso me parece sumamente importante, Jonathan, en esa línea. Luego vendrán otras comparecencias, pero también creo que te doy evidenciar la contradicción jurídica. Acá, más allá de eso, lo que hay que ver es la oportunidad donde efectivamente hacer el planteamiento de diferentes iniciativas de ley, ya sea a la ley constitutiva del Banco Central o a la ley nacional ley del sistema de estadística que se aprobó con una reforma parcial. Entonces, por más que traten de escudarse, para mi criterio, en una ley de estadística, no fue una ley puntual o explícitamente para el acceso a ese tema de datos. Esa es una discusión que tenemos por ese lado y también habrá que esperar a ver cómo evolucionan las diferentes comparecencias y en eso sí tiene un compromiso usted de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana en conjunto con la Presidencia de Ingreso y Gasto Público para ir agendando las diferentes comparecencias en tiempo y forma. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece también sumamente importante esperar las diferentes acciones de constitucionalidad presentadas por la Asociación Bancaria Costarricense y la Asociación del Consumidor Financiero, donde le insisten acá es por qué recibir los datos sin anonimizar. Ese es el primer planteamiento que nosotros nos hacemos. Nadie está en contra que el Banco Central construya estadísticas, nadie está en contra de la necesidad de los diferentes lineamientos. Acá la pregunta es, ¿por qué usted le pide a los bancos la información sin anonimizar? No puede cada banco presentar información a nivel global que requiere el Banco Central y a partir de eso ellos construyan diferentes estadísticas. Son los diferentes elementos que nos genera una serie de vacíos y nos genera algo de temor en el marco de lo que podría darse con los datos de las costarricenses. Sería oportuno, diputado, no sé qué les parece, convocar a alguien que ha estado en total silencio en esta diatriba desde que salió la primera denuncia de Rocío Aguilar y es la Defensoría de los Habitantes. La Defensoría en la anterior investigación en la OPAT, más bien fue casi que la primera que lanzó la emergencia y se apersonó a Casa Presidencial y lideró una investigación que también fue parte del expediente legislativo. Pero en esta ocasión, el ente que debería de estar junto con el Congreso velando por la protección constitucional de la información personal de los costarricenses ha estado en total silencio.
Evidentemente, nos parece importante, o me parecería importante ese acompañamiento por parte de la Defensoría, de los habitantes. La Agencia de Protección de Datos de los y las costarricenses emitió una medida cautelar, ¿verdad? Hay dos recursos que yo creo que en esto señalar que la última palabra la tendrá la Sala Constitucional de Costa Rica, eh, que tiene ya dos acciones de inconstitucionalidad presentadas ante las diferentes acciones y nosotros desde el marco legal, pero sí me parece que efectivamente volvemos a ese tema, Jonathan, del mea culpa que se debe hacer de las diferentes instancias y en este caso yo creo que también la Defensoría de los Habitantes que nos está escuchando, estoy seguro, Estoy deben seguro que sí. poner el dedo en la llaga e iniciar esa investigación de oficio, porque si no en el corto plazo yo sé que es el propio Congreso el que le estaría iniciando o haciendo esa petición también. Es que, diputado, es tan grande el potencial problema y el desmenuce del tema que hasta podría incurrir en falta a su deber la defensora a los habitantes y el equipo gerencial de la defensoría, porque ustedes, diputados, están esperando como órgano adscrito a que haga su trabajo, pero ahorita todo el mundo está hablando, todo el sector financiero, salvo el Banco Central, está en contra de lo que está haciendo el Banco Central, bueno, y el Popular, que ya también trasladó la información, pero la Defensoría está muy en silencio. Y también está el problema de la PROJAP, que suspende una investigación hasta esperar la sala, con lo que diga la sala constitucional, cuando no debería, ¿por qué? Esperar, y así nos lo explicaba don Rubén Hernández, no tiene que ver una cosa con la otra. Pueden seguir con su investigación y la suspendieron. Pero lo que está de por medio acá es la estabilidad democrática si nos llegamos a concluir con esta investigación que ustedes están abriendo, que era inconstitucional e ilegal la transferencia, la solicitud y la transferencia de esa información, estaríamos en una nueva amenaza democrática como ya la tuvimos en el pasado. Solo que ahora, con el escudo que están diciendo, yo no necesito permiso a nadie porque yo puedo hacerlo. Evidentemente, pero acá también la ley de protección de datos o la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales establece el capítulo de sanciones de forma más que oportuna. Y eso es parte de lo que estábamos, o el planteamiento que yo estaba haciendo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público en torno, ¿verdad?, a las sanciones y lo que se consideraría también como una falta grave, ¿verdad?, respecto al tratamiento de los datos sensibles. También establece, ¿verdad?, efectivamente el capítulo de sanciones y el procedimiento. O sea, yo creo que acá la Asamblea Legislativa, a partir de esta investigación, Jonathan, si existe alguna violación o se logra comprobar un, eh, una violación al debido proceso de los y las costarricenses frente al tratamiento de sus datos personales, no le va a temblar a esta Asamblea Legislativa enviar al Ministerio Público, hacer la recomendación al Ministerio Público. Nosotros como diputados estamos ejerciendo el control político, estamos encontrando una violación al debido proceso desde lo que interpretamos. Efectivamente, hay dos acciones de inconstitucionalidad que están puestas en la sala constitucional que estamos a la espera de la resolución, pero la comisión hará su trabajo y realizará la investigación y emitirá un informe que estoy seguro se verá en el plenario legislativo y habrá que sentar los precedentes que sean necesarios porque efectivamente, tal como lo señalábamos, consideramos que el Banco Central se está extralimitando en sus funciones o no actuó en el debido proceso. Es un abuso de poder lo que está haciendo el Banco Central, diputado. Desde mi criterio sí es un abuso de poder porque efectivamente tal como le señalaba actualmente, yo encuentro dos cabidas en la construcción y bueno, acá hay una interpretación jurídica en juego bastante grande, ¿verdad? Que se entiende como dato socioeconómico. Hay otros que son datos personales de interés público, efectivamente, como Nazar ha señalado, pero efectivamente cuando usted construye 373 datos, y si efectivamente acá también corresponde evaluar posteriormente a esa resolución de la Sala Constitucional si existe el vacío en la norma para poner las limitantes respectivas, ya sé, como lo decía anteriormente, en la ley constitutiva, en la ley del sistema de estadística nacional, y también las facultades o la que hay que darle a la PROAP y también para actuar de oficio, por así decirlo, que sí está facultada, pero yo creo que habría que ser un poquito más explícitos
con base en lo que estamos diciendo, y también ya el mecanismo institucional de otras instituciones que sí están facultadas, pero que evidentemente corresponde, por ejemplo, una defensoría de los habitantes también un poco más a la vanguardia. En la ProHab, desde la época anterior, no dio tiempo de terminar ese proyecto, por cierto, quedó heredado a esta asamblea. Estaba el discurso y el análisis de la oportunidad de sacar a la ProHab de la incidencia administrativa del Ejecutivo y darle más independencia para que pudiera trabajar más. En este proyecto que está en la Asamblea en este momento, tiene como fin esa línea. En algún momento se pensó en adscribirlo a la Defensoría, en adscribirlo directamente a la Asamblea como un apéndice igual que la Contraloría, igual que la Defensoría, pero lo que indistintamente de dónde quedara, la consigna era darle independencia para que no se sintieran amedrentados ni los fueran a asusar. El, el tema es que hasta ahora eso no ha podido avanzar, diputado. ¿No sería bueno aprovechar en el marco de la investigación y de este conato de desastre? Esperamos que quede en conato y no se concrete que fue un desastre en general para los habitantes del país, que se termine de sacar a la ProHab de la incidencia del Ministerio de Justicia. Es una discusión que yo vería oportuna. También el Partido Liberal tiene un proyecto de ley respecto a la protección de datos. Yo por mi parte también he presentado una iniciativa de ley de el uso razonable o la ley de añadir los datos biométricos a la ley de protección de datos, de protección de la persona frente a los tratamientos de datos personales. Acá hay que entender dos umbrales sumamente mínimos y es efectivamente en la discusión en la que hemos estado, en la concentración de poder, ¿verdad?, que representan tener los datos de las personas de forma, no, de forma tan centralizada. O sea, porque un tema es toda esa información que en su mayoría quizá el Banco Central pudiera tener o fuera importante que pudieran tener, pero decía, acá la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de la construcción de esos datos de forma anonimizada? No anonimizada también era una alternativa y fue una pregunta que hizo la diputada Vanessa Castro, en el cual el señor presidente ejecutivo del Banco Central externó que tenía que efectivamente que no había otra forma de pedir los datos no analizados porque no tenían confianza en las diferentes entidades del sistema financiero. Más o menos eso fue lo que vino a decir, ¿verdad?, a la Comisión Legislativa. Pero entonces, ¿Cómo va a decir eso, diputado? ¿Cómo va a decir que no tiene confianza en el sistema financiero que está en este país? Eso es gravísimo. eso fue parte del precedente, ¿verdad? Que de lo que vinieron a decir, porque fue lo que la diputada Castro le consultó, que si fuera la construcción de datos no había ningún problema, pero porque entonces los propios bancos anonimizan sus datos, se los hacen llegar al Banco Central, pero porque era la necesidad de vivir los datos de forma anonimizada. También tuvimos el precedente, ¿verdad? Con el BAC San José, que pidieron la información, solicitaron la información, se la hicieron llegar de una forma, después que por error material solicitaron otra información que no era necesaria, pero que ya había sido borrada de sus datos. Dígame una cosa, don Jonathan, ¿usted cree que con los umbrales, con los temas de hackeos, existió o no pudo haber existido un riesgo de filtración en lo que esa información iba de una institución a otra? O sea, Total. un riesgo que pudo haberse evitado de forma innecesaria. Y entonces acá el tema está en cómo esto evoluciona a vista y paciencia. Yo digo, son riesgos sumamente innecesarios de que no, nos equivocamos, no requeríamos esto, tomando en cuenta las diferentes vulnerabilidades de este país. Entonces, y también la gran pregunta que se hacía era el consentimiento informado. Si yo como persona, ciudadano, cliente de algún banco crediticio, autorizo a que se entregue esa información. Entonces acá hay una discusión bastante importante que poner sobre la mesa. Cuando le solicitaron al Banco Nacional de Costa Rica, era el caso puntual, las operaciones activas, es decir, los ahorros, pero luego eso lo hicieron el 19 de diciembre del 2022. Y posteriormente, el 31 de agosto de este año, cuando inició la presión mediática, la presión pública, que era lo que se estaba solicitando, ahí fue donde dijeron que era un error material
pero el 14 de septiembre lo vuelven a solicitar. ¿Usted cree que eso genera confianza en un sistema financiero? Pedir datos, ya no los necesito, ahora sí es como, seguro, los solicito, nadie se dio cuenta, como no me los entregan, entonces voy a presionar, viene la presión mediática, entran los diputados en juego, ya no, no, ahora sí los vuelvo a solicitar. Efectivamente, yo creo que no hay una claridad en la ruta si el país no ha recibido las respuestas de forma tan oportuna y de forma tan necesaria en torno a la necesidad. Porque yo sé que a todos nos genera un grado de incertidumbre que nos digan que esos datos se requieren para cuestiones hidrológicas, ¿verdad? Tal como lo señala el memorándum en la página 96, como se refirió, que ese era el fundamento para la solicitud de estos datos. Yo creo que este país hay otros indicadores mucho más importantes que no ha podido construir porque no se ha atrevido a solicitar datos mucho más sensibles de los y las costarricenses, como para que me digan a mí que un elemento hidrológico termina siendo la punta para solicitarle a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Banco Central, a la Dirección de Tributación Directa. ¿Es esto, si logran tener acceso a toda esta información, diputados, estaríamos en un riesgo de persecución política, de persecución económica en el país contra habitantes que están acá? Bueno, yo prefiero no pensarlo, pero cuando uno ve los precedentes, evidentemente estamos eh, en tiempos de tanta incertidumbre, decía 21 lecciones para el siglo XXI, la información es poder y la claridad también. Entonces, resulta un precedente porque, como le decía anteriormente, todo no resulta ser información que el Banco Central no requiera tener. La forma es bajo qué esquema tengo la información y qué puedo construir yo con esa información. Y como le decía, acá la discusión a nivel jurídico se marca en, efectivamente, el consentimiento informado de las personas titulares para tener acceso a esa información, el uso que se haga a esa información y mediante una ley especial. Porque incluso si la propia banca privada tenía que trasladar esa información, yo creo que entonces al nivel interno de los propios bancos, lo que debería haber procedido es empezar a llamar a cada uno de sus clientes para autorizar el uso de esa información de la forma que se le fue entregada al Banco Central. Son elementos que quedan ahí sobre la mesa y que hay que tener presentes de forma sumamente oportuna, porque la ley sí establece que el tratamiento de datos, ¿verdad? Se pueden realizar estadísticas mientras no exista el riesgo de que las personas sean identificadas. Eso es un tema importante. Usted puede realizar estadísticas mientras no exista el riesgo de que las personas sean identificadas. Y dígame usted, y vuelvo a reiterar, ¿qué no hace usted con 373 datos de personas, empezando por el número de identificación? ¿Verdad? Porque yo no sé cuántos casos, perfil completo, cuántos Carlos Felipe pueden haber en el país. Y está bien, y puede ser incluso que el Banco Central construya los indicadores de información, la trazabilidad no existe, pero evidentemente existe un riesgo con esa información y esas bases de datos y el tratamiento que se haga de esas bases de datos. Una pregunta al diputado Alvarado Muñoz fue cuánta gente operaba en esa agencia de datos del Banco Central, llamémoslo en esa unidad, y nos externaron que eran 10 personas las que operaban, ¿verdad? Imagínense la concentración, o yo diría que son las 10 personas más poderosas de Costa Rica en este momento, teniendo los datos de tributación directa, ahorros, depósitos a plazo, deuda, cuánto cotizan la Caja Costarricense del Seguro Social, número patronal, número sectorial, tipo de empresa, actividad económica, número de trabajadores, número patronal, tipo de ocupación, monto y salario, provincia, cantón y distrito donde labora, estado civil, fecha de nacimiento, aporte al seguro social, a invalidez, vejez y muerte, el ROP, pues el FCL y el Banco Popular. Imagínense ustedes, ¿verdad? Cuánto riesgo, ¿verdad? Y es de un tema muy sencillo, el tema, ¿verdad? De todo lo que hemos venido conversando anteriormente, el sistema financiero, hasta la propia seguridad, hasta temas de seguridad ciudadana, ¿verdad? Esto da cabida, una filtración de estos datos da cabida al tema de la extorsión, ¿verdad? En torno a una materia de seguridad, cuánto dinero tiene la gente, etcétera. Entonces yo creo que sí estamos en una discusión jurídica sumamente importante a la cual le tenemos que prestar atención como país y esperamos también a la espera o la expectativa, Jonathan, de lo que también pueda surgir en las próximas semanas con las comparecencias planteadas en el marco
de la Comisión Legislativa. Le planteo un par de sugerencias, diputado, si me lo permite, de personas que podrían sumarse a la investigación. El experto en datos del Estado de la Nación de manejo de data anonimizada, el principal referente de la estadística de este país, de una universidad en este momento, para identificar, es que, a ver, lo que el Banco Central está diciendo es que es con fines estadísticos, pero usted le pregunta a cualquier estadístico y le va a decir, yo no ocupo saber que el dato pertenece a Carlos Felipe García Molina para poder hacer una estadística, pero el generar ese condicionante técnico, académico, para poder explicarle a la población la diferencia de lo que está diciendo el Banco Central con lo que debería hacer en función del término estadística, podría ser un baluarte importante para poder desajustar la máquina que trae por delante el Banco Central. Esas dos personas, más la Defensoría, que debería estar ahí, no entiendo, en serio que no entiendo el silencio de la institución. De hecho, andan totalmente por otro lado de la vida del país, que no es desmeritarla, pero no puede distraerlo de un tema tan importante como este. Lo que genera es la oportunidad de ponerle un freno a cualquier voluntad no democrática que se esté orquestando en el país. ¿Y por qué digo no democrática? Porque, como usted bien lo dice, 373 indicadores de una persona en manos de 10 personas que no pueden asegurar que son infalibles a nivel de ciberseguridad y que no pueden asegurar que esas bases de datos no pueden ir a un tercero, es bastante peligroso, y aquí es donde la vida democrática del país puede estar mucho más en peligro. No sé qué le parece, diputado. Es que coincido plenamente, Jonathan, porque al final todo se vuelve una cuestión de forma. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces, si yo quisiera saber, yo voy a el Banco Nacional y le consulto, dígame, cuántas personas tiene usted en el banco, en el distrito, en el cantón de Pérez Celedón, en el distrito eh, de San Isidro, con un tema de depósitos a plazo, bajo qué umbrales, bajo cuál es la media. Usted puede plantear toda esa serie de preguntas y conserva el anonimato de las personas. Totalmente. O sea, es un tema. ¿Qué más? Que lo que usted va a pedir quizá en 10 páginas lo tendrá que haberlo pedido en 80, pero es que el marco legal lo obliga a hacerlo usted así, porque está, Es, porque es lo correcto legalmente hablando. es lo correcto legalmente mando, porque usted se está curando en salud diciendo mientras no exista riesgo de que las personas sean identificadas. Por ejemplo, si yo mando a pedir un esquema a toda la provincia de Heredia, probablemente me van a llegar los datos suyos. Pero cuando a mí me entregan los datos de Jonathan Prenda Rodríguez, residente de pongamos un ejemplo, Cantón Central de Heredia, cliente tanto, con tanto en las cuentas, con tanto en ahorros, perfil socioeconómico, inscrito con un tipo de empresa tal que se dedica a la actividad económica tal, y me voy a la tributación directa y le hago el mismo balance, o sea, ¿qué estamos construyendo? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos construyendo? Porque a mí lo que menos me interesa de todos esos 73 indicadores es Jonathan Prenda Rodríguez. Así Entonces, si es. a mí no me interesa, ¿para qué yo voy a pedir los datos de John con número de cédula Jonathan Prenda Rodríguez? Y ese fue un elemento sumamente clave donde efectivamente los, los, los datos, los salarios, por ejemplo, es un tema que es un dato personal de interés público, pero no con nombre y apellido. O sea, es un tema que quedamos en ese limbo jurídico, ¿verdad? Que volvemos a un tema donde solo hay dos vías para acceder a estos datos. La vía, que es el consentimiento informado de las personas titulares, y la ley especial que no se dio en esta Asamblea Legislativa, y que la reforma a la ley del sistema de estadística que ustedes aprobaron en el periodo pasado fue una reforma parcial, pero no Así es es. una ley explícitamente que diga ley marco para Ley especial. ley especial, perdón, ley especial para la construcción del
según el memorándum del Fondo MNI, el indicador hidrológico, página 96. Ese es el elemento que yo le ponía sobre la mesa y fue lo que le externé al Banco Central en esa línea y, ¿verdad? Y un criterio de la Procuraduría que a mí me deja mucho que desear, ¿verdad? En el marco, porque el derecho no es solo el fondo, ¿verdad? También es la forma. Y para la forma están los marcos legales ya establecidos en nuestro país. Diputado, ahora usted mencionaba que la Junta Directiva de la Caja está en un proceso interno de revisión de qué fue lo que pasó. ¿Ustedes pedirían algún tipo de explicación o de referencia del resultado de la investigación o van a preguntarle a la Caja y al Banco Popular en el marco de cuál contexto jurídico trasladaron esa información al Banco Central? Yo ya procedí la semana pasada también de oficio a enviar una solicitud a la Caja Costarricense del Seguro Social a que efectivamente me dijeran cuáles eran los criterios técnicos y jurídicos bajo los cuales se ampararon para hacer entrega de la información en la que le hicieron. La presidenta ejecutiva también hizo una solicitud de investigación que procede, ¿verdad?, ante los cuestionamientos de los propios directivos, que también vemos algunos sorprendidos. Y también le hice la misma pregunta por escrito al Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? Bajo cuál se emparaba, porque entramos en una pugna, ¿verdad?, de interpretación jurídica sumamente importante. No hemos procedido con el amparo porque me parece que ya hay dos elementos puestos en la sala constitucional, Jonathan, que fueron el de la asociación bancaria y la de protección del consumidor financiero. ¿Sí? Pero efectivamente yo ya envié a la Caja Costarricense del Seguro Social la solicitud de esos criterios, pero también me parece importante que acá un tema sumamente trascendental, ¿verdad? Es que ver la forma o si está facultado, ¿verdad? La Caja Costarricense, el Seguro Social, a nivel de departamento, de entregar los datos así, de enviarlos, ¿verdad? Sin pasar por un tema de junta directiva. Y eso es un tema que también tenemos ahí en el radar, ¿verdad? Por eso estamos pidiendo también el tema a nivel jurídico. Y con el Banco Popular. Con el Banco Popular sí no he procedido, ¿verdad? Porque también quería recabar el tema de, el tema de el tema de primero tener la respuesta por parte del Banco Central, en segunda instancia, por la CAA, porque estamos hablando, ¿verdad?, de los alcances, diría uno, ¿verdad? De los alcances del Banco Popular, a pesar de ser un banco público, es uno de los más pequeños, pero igual seguimos armando la información, buscándola, sistematizarla para poder ver por dónde nos vamos, pero lo que yo sí le digo, Jonathan, que esta información creo que esta investigación va para largo y se va a tomar sus 2 meses, 3 meses que nos mantengan hablando de este tema para ver de qué forma podríamos llegar al meollo, ¿verdad? ¿Cómo está el ambiente en la Asamblea Legislativa, diputado? Ya saliéndonos del tema del Banco Central, que ojalá la Comisión de Ingreso y Gasto se dedique exclusivamente a este tema y no ponga otras investigaciones de por medio, porque, pues, vaya, van a durar hasta la Segunda Venida de Cristo investigando algo que podría ser mucho más sucinto. El, ¿Cómo están los otros temas? Porque hay resellos pendientes, hay riesgos de nuevos vendavales de veto. ¿Cómo está la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa, siendo una oposición sumamente responsable y constructiva. Yo creo que cualquier gobierno se hubiera deseado esta oposición trabajando por temas país para que las cosas sucedan. Eh, Ahorita la Asamblea Legislativa se encuentra sumamente saturada, es una realidad en torno a los avances. Esta semana tenemos el resello de lista gris, ¿verdad? El famoso a partir del veto del presidente de la República. También hay otra discusión sumamente importante, como lo es el tema de marchamos, que esperamos estarlo votando hoy en primer debate, un proyecto que ya logró el consenso de suma respectiva. Y creo también, Jonathan, que estamos en una etapa donde la Asamblea se encuentra a esta altura del año sumamente desgastada y cansada.
Y me refiero sumamente desgastada y cansada por las dos discusiones que tuvo, ¿verdad?, respecto a la ley de crimen organizado y jornadas 4-3, que se unen con el periodo de sesiones ordinarias donde somos los diputados los que queremos avanzar con la agenda legislativa. La semana pasada se logró la aprobación del proyecto de ley en torno a regla fiscal, que es un tema que también estaba ahí latente. La Comisión de Asuntos Hacendarios actualmente está en la discusión ordinaria del presupuesto. Entonces, también por ahí aparecen otros elementos paralelos, como la de la Comisión de Investigación del Financiamiento de Partidos Políticos. Entonces, como usted ve, son una serie de temas que engloban. Logramos avanzar con la elección de magistrados y magistradas. Ya llevamos 2 nombramientos de los 4 nombramientos pendientes. Y son temas que están por ahí pendientes y que hay que dejar sobre, sobre la mesa. Pero sí considero que ha sido una asamblea sumamente paciente, podamos llamarla, paciente y complaciente, perdonándole esa inexperiencia al Poder Ejecutivo, en muchísimos casos, esa falta de claridad, esa falta de ruta en la construcción. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, y lo dije en el plenario el día jueves que votamos regla fiscal. El gobierno viene, presenta un proyecto de regla fiscal, se desaparece en 6 meses, y fue la diputada Paulina Ramírez, el diputado Licencian y diputado el que buscaron rescatar el proyecto y construyeron el proyecto que se aprobó como tercio sustitutivo bajo el cual trabajamos. Luego ya cuando se dieron cuenta que venía el tema del Instituto Costarricense de Electricidad, el búnker del ICE, el tema del CNP, ahí sí corrieron otra vez, ¿verdad? Y se acordaron de que había un proyecto de regla fiscal. Entonces ese es una dinámica que tenemos todos los días donde somos la oposición construyendo. Ya como logran regla fiscal, entonces el fin de semana ya sacan una plataforma para presionar a los diputados con el crédito de riesgo inminente. Y esa es la dinámica en la que hemos ido trabajando, pero siempre con la claridad en el marco de la responsabilidad que tenemos con el país. Y yo creo que también hay que dejar presente, Jonathan, un tema que a algunos diputados y diputadas creo que se les ha olvidado, y es que no podemos renunciar al ejercer el control político. Y usted que estuvo acá sabe la necesidad del ejercer control político, y también sabe la necesidad de muchísimos casos, más vale ir despacio, pero con buena letra, no a trompada loco. Nosotros somos una asamblea legislativa que quizá tiene unas particularidades que no tuvieron ustedes en el marco de que no nos tocó una situación fiscal compleja, ¿verdad? Todo el tema ni fiscal, una pandemia. ni una pandemia, ese era el segundo tema, ni una pandemia que yo creo. Ahora, yo siempre lo he dicho y lo he señalado, ahora acá todos son maduras, que le permite al gobierno esa improvisación, ¿verdad? Muchísimos casos de por dónde salir y hacia dónde dirigir la agenda. Pero siempre es un tema, ¿verdad?, que queda por ahí sobre la mesa y que nos toca poner el país primero y continuar trabajando a pesar de la inexperiencia. Y me hacía mucha gracia, ¿verdad?, cómo alardeaban, y serán otros que se tomen la foto, pero tal como lo señalaba, hay medallas que se cuelgan en el alma, y siempre el sentido de responsabilidad queda por encima de todo, ¿verdad? Porque para esas discusiones que no nos llevan a ningún lado, hay otros partidos políticos. Totalmente de acuerdo, diputado. En un detalle adicional con el Banco Central, si me lo permite. Hay unas autorizaciones que se pueden gestionar por parte de los miembros de la Junta Directiva o de instituciones que también se sientan, aunque no tengan voto, pero sí tienen voz para poder accesar a información. Sería bueno saber si alguien de ellos ha solicitado acceso a estas bases de datos que ya están en poder de el Banco Central, porque eso sí sería pues consumar la gravedad del tema, porque podrían verlas, manipularlas y trasladarlas. Y eso fue uno de los riesgos que en el momento de la OPAT se logró frenar con la persona que en ese momento, el ministro de Hacienda, había encomendado como representante de la institución ante la silla del Banco Central. Ya. Efectivamente, y fue parte de lo que tocamos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Esa fue una de las preguntas que le hizo incluso doña Dinora Barquero, porque el propio plan de gobierno de Progreso Social Democrático trae un apartado, ¿verdad? Postillado ahí que dice la construcción de una base de datos centralizada con todos estos datos de los que hemos venido conversando. Entonces, que si hay alguna interferencia de casa presidencial, lo cual el señor presidente ejecutivo del Banco Central negó, pero evidentemente usted sabe que en política, ¿verdad? No hace falta que usted y yo nos tomemos un café para poder saber hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Entonces, en esa línea fue parte de los planteamientos. Yo todavía con ese tema prefiero conservarme la duda, pero tomando en cuenta la voracidad fiscal de este gobierno, no es algo que me sorprendería ni con los precedentes que ya tenemos. Es un tema que queda ahí por el radar y yo comparto efectivamente su preocupación y lo mencioné ya un par de veces en el plenario legislativo, donde efectivamente que me quería negar a pensar que pudiera existir un enlace ahí entre Hacienda y el Banco Central para el tratamiento de esos datos. Muchísimas gracias, diputado, por estar este día conversando de un tema tan sensible para los costarricenses, porque no es información que uno voluntariamente da, como cuando uno entra a una red social, que uno le pone a aceptar, ni siquiera lee, no nada más te pone a aceptar y da por sentado de que las cosas avanzan, pero en este caso están tomando información muy sensible que puede generar perfiles muy complicados de manejar sin la autorización de absolutamente nadie. Esperamos que podamos tener, cuando ya se llegue a una resolución de la investigación, diputado, un nuevo programa y que nos cuente la vía dolorosa por la cual pudieron pasar. No, muchísimas gracias, Jonathan, con el espacio. Estamos siempre a las órdenes de poder compartir. Y acá seguimos. Siempre es importante. Yo siempre digo que en la Asamblea Legislativa los días son muy largos y los años son muy cortos. En este vaivén de temas, ¿verdad?, que nos aquejan y que nos corresponde abordar desde las diferentes comisiones. Pero un gusto y muy agradecido, ¿verdad?, por poder compartir el espacio el día de hoy con todos y todas ustedes. Gracias, diputado. Y en pocos minutos este programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo puedan compartir. A todos los que han estado en sintonía, muchísimas gracias. Seguimos haciendo conciencia de los temas que nos debe de competir a todos para poder tomar las mejores decisiones y tener un mejor país ya y uno mucho mejor para heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que siga trasladando esta información a quien usted guste, amigos, familiares, compañeros de la oficina. Mañana don Mauricio París va a estar dando otro ángulo de esta problemática para que podamos entender más a fondo cuál es el problema, porque no es que se está protegiendo a nadie, como en algún momento se quiso decir de quienes en algún momento levantamos la voz individual o colectivamente sobre este problema. Lo que estamos defendiendo es la constitucionalidad y la legalidad de un proceso que, como ya decía el diputado, si se quiere hacer, que se haga bien y que se haga en orden. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red